Bueno, bien, vamos a hablar de un tema pues que todos nos gustaría mejorar, ¿no? La resistencia en el entrenamiento, es decir, cómo puedo correr rápido durante mucho tiempo. Es decir, ¿cómo definimos resistencia? Es la capacidad para mantener una intensidad de esfuerzo mantenido, ¿no? En el tiempo. Claro, a mí, pues a todos nos gustaría correr 10 kilómetros en 35 minutos, por ejemplo. Pero claro, para poder correr 35 minutos, en 35 minutos tenemos que correr no un mil a 3:30, sino 10 miles a 3:30, a ritmo de 3:30. Lo difícil no es hacer un 1000 en 3:30. Lo realmente complicado es mantener ese ritmo de 3:30 durante los 10 kilómetros. Entonces, eso es, bueno, pues resistencia, ¿no? Ya, pues por supuesto, pues más todavía si hablamos de medio maratón o maratón. Entonces, ¿de qué depende la resistencia? Realmente depende de, por un lado, el sistema metabólico para generar energía. Es decir, nuestro sistema metabólico tiene que estar entrenado para poder generar energía en forma de ATP. ¿Por qué ATP? Porque es la fuente energética que el músculo necesita para contraer. De manera que sin ATP pues no hay contracción muscular. Entonces necesito que mi metabolismo esté entrenado para generar ATP en el tiempo concreto, en el tiempo adecuado para que el músculo contraiga. Y claro, hablando fundamentalmente de carreras de medio fondo y de fondo, la capacidad para generar ATP durante esa distancia depende fundamentalmente del metabolismo de la glucosa y del lactato. Y de aquí viene la palabra de umbral láctico. Bien, pues el umbral láctico, ¿qué es? Es ese rango de intensidad que el corredor es capaz de mantener durante una distancia de aproximadamente 20 kilómetros. Es decir, que si mi umbral láctico es a ritmo de 4 minutos por kilómetro, pues aproximadamente pues lo normal es que sea capaz de correr una media maratón en 1:24. Bien, 1 hora 24 en términos generales. Hay otros factores, pero hablamos en términos generales. Bien, bueno, pues, ¿cuál es la clave? La clave es mejorar la resistencia. Claro, ¿cómo puedo mejorar mi resistencia? En definitiva, ¿cómo puedo mejorar mi sistema metabólico para poder seguir generando ATP a través del metabolismo de la glucosa y el lactato mediante el entrenamiento del umbral láctico? Bien, por eso es fundamental el entrenamiento a umbral láctico. Entonces, la mejora de resistencia está directamente ligada con el umbral láctico. ¿Cómo podríamos pensar? Bueno, pues hago entrenos de 20 kilómetros y si soy capaz de correr 20 kilómetros en 4 minutos, entrenando todas las semanas 20 kilómetros, cada semana seré capaz de mejorar mi ritmo en 20 kilómetros. Bueno, yo creo que las cosas no funcionan así. Si entrenáramos de esa manera, pues en pocas semanas bueno, pues veríamos que así no funciona. Bien. Entonces, normalmente se establecen entrenos a umbral láctico en distancias entre 6 y 8 kilómetros. Si tenemos aquí nuestra gráfica, en donde tenemos, por un lado, el ritmo y por otro lado, el nivel de lactato en sangre y la curva, de manera que vemos que conforme aumentamos la intensidad, el nivel de lactato en sangre aumenta. Bien, tenemos aquí nuestro caso tenemos un umbral a 400 y queremos mejorarlo a 350. Bueno, pues con el entrenamiento, haciendo el entrenamiento adecuado, mejoraríamos este umbral láctico a 350. De manera que el entrenamiento realmente ¿en qué consiste? Bueno, pues en ajustar esta intensidad y este volumen para mejorar nuestro umbral láctico. De manera que si somos capaces de mejorarlo, pues mejoraremos nuestra resistencia. Claro, aquí una definición de umbral láctico ya no solo es el ritmo que soy capaz de llevar durante 20 kilómetros, sino que es, en esta curva de lactato, es esta franja a partir de la cual, este tramo, a partir del cual, con un poco de aumento de intensidad, los niveles de lactato aumentan. ¿Qué significa que los niveles de lactato aumentan? Pues que mi sistema metabólico no va a poder seguir generando ATP de forma óptima y eficiente para que el músculo contraiga, con lo cual va a llegar la fatiga, bien, o va a llegar el agotamiento y vamos a ser incapaces de mantener el ritmo. Si con el entrenamiento somos capaces de desplazar la curva blanca a la verde, es decir, a la derecha,
pues habremos mejorado este tramo, de manera que los aumentos exponenciales de los niveles de lactato empezarán más tarde. Luego habré mejorado mi resistencia. Y esto se consigue con el entrenamiento, de manera que fácilmente, es fácil pasar de 4 a 3,45. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos un problema, y es el de siempre. El estrés muscular. Es decir, claro, solo con el entrenamiento de carrera sería muy fácil aumentar el umbral láctico o mejorar el umbral láctico de 4 a 3,50 y de 3,50 a 3,45. Pero aquí hay un problema, y es que esta mejora en los ritmos está asociado a un mayor estrés muscular. Claro, el músculo, si no lo entrenamos, claro, recordad que aquí estamos entrenando el aspecto metabólico. Estamos entrenando el umbral láctico, el aspecto metabólico, pero no el muscular. Es decir, la capacidad que tiene el músculo para soportar el estrés del entrenamiento. A más intensidad, más estrés. Y el problema que viene aquí es la lesión. Es que si vamos mejorando en ritmos, llegará un momento en que sí, mejoraremos, pero no lesionaremos. Claro, yo estoy muy habituado, o diría hasta cansado un poco, ¿no? De escuchar a mis atletas: voy muy fácil al ritmo de 4, ponme ritmos más rápidos, Si soy capaz, si ya lo sé que eres capaz de ir más rápido, sé que has mejorado tu umbral, pero quiero que mantengas el umbral a 4, no quiero que entrenes a 3,50 ni a 3,45. ¿Por qué? Porque sé que la lesión viene. ¿Cuándo vienen las lesiones? Cuando mejor estamos, ¿verdad? A que las lesiones no vienen cuando después de un tiempo sin entrenar empezamos a entrenar. Las lesiones vienen cuando vamos mejorando ritmos y nos encontramos más fácil, cada vez más fácil a esos ritmos, y llega un momento en que el músculo se lesiona. Y aquí solo hay una solución, y es mejorar el sistema muscular. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre la mejora metabólica con el entrenamiento, con la mejora del sistema muscular. Así como decía antes que es muy fácil, muy fácil, tremendamente fácil, mejorar el umbral de 4 a 3,45, muy fácil, es muy complicado mejorar el sistema muscular. Es decir, lo más difícil del entrenamiento, paradójicamente, no es correr. Lo más difícil es preparar el músculo para las intensidades de los entrenamientos. Por eso tenemos que ajustar tanto las intensidades. Bien, entonces aquí la única solución es trabajar el sistema muscular. La pregunta que viene aquí es: ¿y cómo trabajo el sistema muscular? Claro, y yo la respuesta diría: con un entrenamiento de fuerza. Y ahora mi pregunta es: ¿en qué consiste un entrenamiento de fuerza? Es decir, un entrenamiento de fuerza consiste en levantar más peso, y más rápido. ¿Hacemos más fuerte al músculo levantando más fuerza, más rápido y más peso? Cuando digo hacemos más fuerte, no es levantar más peso, sino el permitir que el músculo, que en cada biomecánica de la carrera, cada músculo que tiene que contraer en un momento determinado, contraiga. El otro día hicimos un webinar sobre lo que es la estabilidad articular, y que bueno, pues espero poder pasarosla para aquellos de vosotros que no lo hayáis visto, una grabación de ese webinar. Y realmente yo decía ahí que estabilidad articular es fuerza. Y para mantener una estabilidad articular, fuerza no implica levantar más peso. Es decir, y poníamos el ejemplo, y vimos un ejemplo práctico a nivel de tobillo de un atleta, a nivel de supinación, un atleta que no tenía supinación, no tenía fuerza en la biomecánica de supinación. Claro, aquí hay que entender qué es la biomecánica de supinación y qué músculos están implicados en la supinación. Y hay que saber trabajar la supinación y hay que saber testear la supinación. De nuevo, entramos en la parte más complicada del entrenamiento,
que de nuevo, paradójicamente, no es la carrera, es el entrenamiento de fuerza, es la estabilidad de la articulación y en este caso la estabilidad del tobillo. No para que el tobillo no se tuerza o no haya esguinces de tobillo, sino para que el pie pueda soportar el tremendo estrés del impacto. Cuando digo tobillo, pues podríamos decir también una estabilidad a nivel de rodilla, de cadera, de columna, de hombro, ¿no? De todas las articulaciones. Es decir, que durante la carrera, durante la biomecánica de la carrera, la estabilidad articular implica que cada músculo tiene que contraer en el momento adecuado, con la intensidad adecuada y con el control adecuado. Y todos los músculos del cuerpo. No consiste en que yo sea capaz de mover mucho peso en supinación, no. Porque es muy posible que si nos ponemos en una máquina de supinación, sí podamos mover mucho peso, pero ese peso que movamos sea a costa de compensar con otra musculatura. El cuerpo es un tremendo compensador y va a compensar. Y como consecuencia de esas compensaciones vienen las sobrecargas. Una sobrecarga viene mediada por una compensación. Si mi supinación no trabaja, no contrae, si mis músculos supinadores, si mi tibial posterior no contrae, lo que se va a sobrecargar es muy probable que no sea el tibial posterior, sino que sean los pronadores, los músculos pronadores, los músculos encargados de la pronación. ¿Por qué? Porque no hay supinación y el pie tiene que mover. Y si no hay supinación, pues el músculo va a pronar, el pie va a pronar. Y el rendimiento va a estar comprometido y sobre todo va a haber una lesión. Bueno, el mensaje aquí es, por un lado, que sí, la resistencia, podemos mejorar fácilmente la resistencia con el entrenamiento de carrera, mejorando nuestro umbral láctico, pero la clave no está ahí. La clave está en el trabajo del músculo. La clave está en el trabajo de la fuerza, entendida como no levantar más peso, ni tampoco más rápido, ni tampoco en explosividad, sino como dando estabilidad a la articulación. Y para que haya estabilidad a la articulación, tiene que haber trabajo de toda la musculatura correspondiente a esa supinación en cada momento concreto. Es decir, que si el pie tiene que supinar en la fase de avance, ¿no? en la fase de impulsión, que la supinación trabaje. Si en la fase de apoyo tiene que haber una flexión dorsal a través de un tibial anterior, que ese tibial anterior trabaje. Y si cada músculo trabaja, el rendimiento va a mejorar. Ya no solo va a mejorar, sino que además no va a haber sobrecargas. Cuanto más equilibrado sea el sistema muscular, cuantas menos compensaciones haya, menos sobrecargas hay. Y para ello hay que compensar, hay que ajustar la intensidad del entrenamiento. Es preferible ajustar la intensidad y entrenar incluso por debajo a lo que en teoría es nuestro umbral láctico, a ir mejorando nuestro umbral y lesionarnos porque nuestro sistema muscular no está preparado para ello. Un tema complejo pero súper interesante y sin ninguna duda es la clave del rendimiento. Bueno, muchas gracias por escuchar el vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que dierais al like y por supuesto que os suscribierais al canal. Es la mejor recompensa que puedo tener con todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo, a por ello.